la pantalla. Sin falta grabar. Ya, primero, claro, primero vamos a ordenarnos. Entonces, aquí nos hemos quedado, ¿verdad, chicos? ¿Hemos explicado esta parte de la anemia falciforme? No. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. ¿no? Ya, muy bien. Entonces voy a grabar la pantalla. Denme un segundito, por favor. Listo, muy bien. Vamos a ver pantalla. Recording in progress. Muy bien, chicos. Entonces nos habíamos quedado acá en esta partecita de las proteínas. Estábamos conversando nosotros sobre la anemia falciforme, ¿verdad? Que era una condición médica, ¿sí? ¿Producida por qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se producía la anemia falciforme? A ver, los escucho, futuros doctores. ¿Mm? A ver, ¿por qué se producía la anemia falciforme? Por la destrucción de los glóbulos. Ya, a ver, otra opinión más. Por una ¿Pero por qué, pues? ¿Dónde está la razón biológica de eso? ¿Mm? A ver, supongamos que yo tenga a mi perrito con anemia falciforme. Ustedes son, no, pero no, ustedes son doctores, no son veterinarios, ¿no? Ya, supongamos que tenga a mi hijito ya con anemia falciforme. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por qué, doctora Lorena, mi hijo tiene anemia falciforme? ¿Qué ha pasado? Por la nutrición. Por la nutrición, ya. Porque Eh, los glóbulos rojos se deforman, ya. Mutación genética. Exactamente, tiene su origen muy bien, Joseph. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué tipo de mutación ha habido? Cuéntame. De los glóbulos rojos. ¿Ya? ¿De los glóbulos rojos ha sido la mutación? Tiene una no tiene malformación forma de en un gen disco. anormal llamado prepanocito. Sí. ¿O ha habido un problema con un aminoácido que se ha cambiado? Ahí está, ¿ve? ¿Qué va a pasar con la hemoglobina? ¿Mm? La hemoglobina es una proteína, ¿no? Que forma parte de los glóbulos rojos. ¿Y qué pasa con la hemoglobina? Se va a distorsionar. ¿Por qué se distorsiona? Porque hay una mutación a nivel de ADN en la cual cuando se va a sintetizar este aminoácido, glutamina, ¿ya? Glutamina, no se sintetiza el que debería ser. Si no se va a sintetizar, ¿qué cosa? La valina. La valina. Ahí está la razón, pues. Entonces, cuando se sintetiza la valina en vez de la glutamina, ya ocurre la mutación. Ya hay una diferencia ahí significativa en la estructura de la hemoglobina. Y ahí es donde se produce el cambio, pues. ¿Sí? Ahí está la razón. Se produce en cambio en la función de la hemoglobina y obviamente ya no va a tener las mismas características, ya no va a funcionar igual. Eso es lo que ustedes tienen que responder. ¿Se entiende, mis queridos alumnos? ¿Sí Sí, o no? profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los glóbulos rojos se unen entre sí, ¿no? Hay una red gelatinosa ahí toda espesa, no transporta el oxígeno correctamente.
los glóbulos rojos se van a atascar, se pueden atascar en los vasos sanguíneos, ¿no? En las arterias, en las venas, se pueden romper fácilmente, ya, y eso es lo que ocasiona la anemia, pues. Ya, alguien por favor que me ayude a buscar efectos de la anemia, rapidito, efectos de la anemia falciforme. Ya, rapidito, rapidito, para que lo lea, efectos, o sea, qué consecuencias tiene la anemia en el ser humano, ¿no? Ya, alguien que me diga por favor, Presión alta. presión alta, ya, presión alta, ¿qué más? Latidos del corazón irregulares. Problemas renales. Problemas renales, ya, ¿qué más? Ritmo cardíaco acelerado. embarazo. Síndrome torácico agudo. Ya, ¿qué Ritmo más? cardíaco acelerado. Ritmo Mareo, cardíaco acelerado, muy bien. palidez, Trombos dificultad y para coágulos de respirar, sangre. estreñimiento. Ujú. Entonces miren todas esas consecuencias, ¿no? Todos los efectos de tener esa anemia falciforme. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a hablar ahora de desnaturalización de proteínas. ¿Qué será la desnaturalización de proteínas? Cuando nosotros tenemos un alimento, ¿ya? Cuando tenemos un alimento rico en proteínas, ¿sí? Estas proteínas van a tener en su estructura de una estructura terciaria. Ya hemos hablado de la estructura, ¿no? ¿Cuántos tipos de estructuras de proteínas tenemos? 4. La primaria, 4. secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿verdad, Lorena? Muy bien. Sí, Entonces, la primera era en forma lineal, la segunda ajá, era en hélice, la tercera ajá, tridimensional y la ya. cuarta la implementación de las anteriores. Correcto, muchas gracias. Entonces, efectivamente, ahí vemos nosotros que las proteínas tienen todas estas estructuras, pero cuando nosotros ya tenemos a nuestro alimento listo para consumir, rico en proteínas, normalmente tienen una estructura terciaria a cuaternaria. Estoy hablando de una proteína, pues, grande, ¿no? Globular o una proteína bastante grande, bastante considerable en tamaño, me refiero. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Nosotros qué hacemos con los alimentos? ¿Los comemos así crudos o lo pasamos de repente a freír, a cocinar, a cocer? Los cocinamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Por efecto del calor, por efecto, ¿no? de la temperatura, por el aumento de la temperatura, eh, ¿qué va a pasar? Va a producirse un procedimiento, ¿ya? Un proceso que se llama desnaturalización de las proteínas. ¿Cómo se llama? Desnaturalización de las proteínas. Profe, ¿y qué es eso? La desnaturalización de las proteínas, chicos, es cuando se pierde la estructura. ¿Sí? Se pierde la estructura terciaria, dice ahí, ¿no? Altera su conformación espacial. Pero ojo que la proteína puede perder su función, porque recuerden ustedes que las proteínas tienen una función específica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando las proteínas se desnaturalizan, pueden perder su función biológica, pero no va a afectar su estructura primaria. ¿Ya? No va a afectar su estructura primaria. Y chicos, cuando nosotros hablamos de la estructura primaria de las proteínas, ¿de qué estamos hablando nosotros? Cuando hablamos de la estructura primaria de las proteínas, ¿de qué estamos hablando? ¿O cómo es la estructura primaria de las proteínas? Es lineal. Lineal. Es lineal, ¿verdad? Una cadena lineal ¿de qué cosa? De De aminoácidos. aminoácidos. Y nosotros lo que queremos son los aminoácidos, pues, ¿sí o no? Nosotros lo que queremos de las proteínas son los aminoácidos, que al final son las que nos van a nutrir, nos van a alimentar, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, cuando desnaturalizamos una proteína, esta proteína va a perder su función biológica. Sin embargo, no va a perder su valor nutricional. ¿Se entiende? ¿Sí? En conclusión es esto, la proteína se desnaturaliza, ok, pierde su función biológica, pero no va a perder su valor nutritivo. ¿Se entiende? Profe, un ejemplo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando comemos un huevo cocido? La clara se ha hecho de color blanca y semisólida. Cuando el huevo está crudo, la clara es transparente, un poquito como que tirando para amarillento, y es líquida, ¿sí o no? Entonces, miren ahí que encontramos una proteína, la ovoalbúmina, ¿sí? Encontramos una proteína y esta proteína está en su estructura terciaria, cuaternaria, ¿no? Normal, en su estructura normal y está realizando su función, que es proteger a la yemita, ¿no? Y brindarle nutrientes. Entonces, esa es su función biológica del huevito, de la clara del huevo. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros nos alimentamos del huevito y la pasamos por calor para alimentarnos, entonces esta proteína se desnaturaliza.
Profe, ¿y cómo así me doy cuenta que se denaturaliza? Pues muy sencillo, porque la clara de huevo se hace sólida y se hace de color blanco. ¿Se entiende? Entonces, ese es un proceso, ese es un ejemplo de un proceso en el cual se desnaturalizan las proteínas. ¿De acuerdo? Muy bien. No solamente tenemos ese tipo de desnaturalización por calor, sino también las proteínas se pueden desnaturalizar gracias a los ácidos, gracias a las bases, ¿no? Alcoholes, por agitación, ¿no? Cuando lo cocinamos, bueno, diferentes procesos en el cual podemos desnaturalizar las proteínas. Habrá que investigar entonces cómo es de que se pueden desnaturalizar estas proteínas por estos procesos. Obviamente que realizamos este proceso nosotros de desnaturalización de proteínas para que sean más digeribles, porque nosotros nos hemos acostumbrado a cocer los alimentos, ya que así podemos evitar muchas enfermedades. Cuando comemos la comida cruda puede pasar de que de repente hay una bacteria por ahí, ¿no? Que nos puede causar algún malestar, que nos puede causar alguna enfermedad. Por eso es que nosotros cocemos los alimentos. Entonces, cuando cocemos los alimentos se hacen más digeribles y mucho más limpios, ¿no? Mucho más libre de enfermedades, de bacterias, ¿ya? Los hace más digeribles. ¿Por qué pasa, por ejemplo, si comemos un huevo crudo o un huevo que no está en buen estado, que no está bien cocido? De la salmonelosis. Nos podemos contagiar de salmonela. No es una enfermedad fea, la salmonelosis. Puede producir una infección también, profesor. Dime. Me refería que también podía producir una infección. Claro, infección justamente porque el huevo crudo o algún alimento que esté crudo puede tener bacterias y esas bacterias pueden ocasionar esas infecciones, ¿no? Infecciones estomacales, bueno, ya hay diferentes tipos de bacterias que pueden ocasionar enfermedades. Por eso hay que tener mucho cuidado con los alimentos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a ver esto que ya hemos repetido varias veces, sin embargo, tenemos diferentes tipos de clasificación de las proteínas. Ya miren que ya hemos dicho nosotros que tenemos 20 aminoácidos que forman las proteínas corporales. ¿Ya? ¿Y cuántas son esenciales? De 8 a 9. ¿Cuáles son las proteínas, los aminoácidos esenciales, chicos? ¿Se acuerdan? La valine, la leucina, la treonina, la triptófano, bueno, no me acuerdo más. ¿Ya? Metionina, ¿Ya? Metionina, ¿qué más? isoleucina, Muy bien, isoleucina. la lisina, ¿Ya? Falta una. fenilalina, la Fenilalanina, ¿ya? Fenilalanina. Ahí están los 8, pero ¿cuál era la novena? ¿Se acuerdan que hablamos que había una novena? la histina, la histina, Histidina, ¿ya? En los niños. Muy bien. Entonces, ellos son los aminoácidos esenciales, ¿ya? Les estaba diciendo que hay diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, aquí miren ustedes que tenemos una clasificación por su solubilidad, ¿ya? Tipos de proteínas por su solubilidad. Ya hay proteínas o aminoácidos, ¿sí? Polares, ¿ya? Polares, o sea que son hidrosolubles, ya esto lo hemos dicho cuando hablábamos de los lípidos, ¿se acuerdan? Ya hablábamos de esos términos, ¿no? Cuando son sustancias polares y cuando son apolares. Polares cuando son hidrosolubles, ¿sí? Hidrosolubles que se pueden diluir en agua. Y apolares cuando son insolubles en agua, cuando no se pueden diluir en agua, ¿sí? Entonces miren acá, por ejemplo, tenemos acá la glutamina, la asparagina, la lisina, la arginina, la histidina, la glicina, la serina, la treonina, la cisteína, ¿no? La tirosina, el ácido glutámico, el aspartato, ¿no? Entonces, y apolares, alanina, metionina, fenilalanina, prolina, isoleucina, triptófano, leucina y valina. Entonces, ahí están clasificando los aminoácidos nada más. Los 20 aminoácidos los están clasificando en polares, que son hidrosolubles, y en apolares, ya los insolubles. Por su naturaleza química, alifáticos que tienen largas cadenas de carbón, la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, ¿no? Ahí dice que la hidrofobia aumenta hacia la derecha. O sea, son más
apolares de izquierda a derecha. ¿Ya? La parte, ¿ya?, que está a la derecha, los aminoácidos que estén más alejados de la cadena son aquellos que son más insolubles, son más hidrofóbicos, ¿ya? Repelen el agua. Muy bien, ellos son los alifáticos. Tenemos aromáticos, que son derivados del benceno, fenilalanina, triptófano, tirosina, ramificados, que tienen de repente elementos conectados a esa cadena principal, ya son las ramitas, ya la valina, la leucina, isoleucina. Hidroxilados, ¿no? Hidroxilado se refiere al OH, al grupo OH, o con cadena lateral azufrada, o sea que presentan un azufre, ¿sí? Serina, treonina, cisteína, metionina. Ácidos, ya saben, también le hemos hablado de ácidos y bases cuando hablamos del pH, ¿se acuerdan? Ácidos y bases, ¿no? Parragina, el aspartato, ya la glutamina, el ácido glutámico, ya. Y básicos tenemos ahí la histidina, la lisina y la arginina. Muy bien, según su metabolismo, es decir, cuál va a ser su finalidad, ¿no? ¿Cuál va a ser su síntesis o su degradación? ¿Cuál va a ser la síntesis o la degradación de esos aminoácidos? Tenemos de dos tipos, los glucogénicos, por ejemplo, y los cetogénicos, ¿no? Cuando hablamos de glucogénicos, hablamos nosotros de aminoácidos que van a formar parte de estructuras glucosídicas. ¿Qué quiere decir eso, profe? ¿Se acuerdan de que hablamos de un proceso llamado gluconeogénesis? ¿Se acuerdan? ¿Alguien leyó sobre la gluconeogénesis? Bueno, entonces, estos aminoácidos, o bueno, ya cuando están convertidas en proteínas, tienen la capacidad de, cuando el cuerpo lo requiera, poder transformarse en moléculas de glucosa. Eso es la gluconeogénesis. Utilizar otras biomoléculas orgánicas para poder transformarlas en glucosa. ¿Sí? Entonces, aquí esta parte tiene que ver con la transformación de estos aminoácidos en glucosa para que así nuestro cuerpo pueda utilizarlas cuando lo requiera, ¿ya? Y cetogénicos, a ver, ayúdenme a buscar, por favor, ayúdenme a buscar, ¿qué son los aminoácidos cetogénicos? Busquen ahí, ¿ya? Para entenderlo mejor. ¿Qué son los aminoácidos cetogénicos? Cetogénicos, así como dice acá. Aminoácidos que degradan a acetil, acetoacetil y pueden dar origen a otros cuerpos cetónicos. ¿Ya? La leucina y la lisina son los únicos aminoácidos que son exclusivamente cetogénicos. Ya. Entonces, miren ustedes que cuando hablamos de cuerpos cetogénicos, hablamos nosotros de lípidos también, ¿ya? Los cuerpos cetogénicos son residuos que dejan la síntesis o degradación de los lípidos, ¿ya, chicos? Entonces, estos cuerpos cetónicos se producen cuando utilizamos la energía de los lípidos, ya cuando utilizamos la energía de los lípidos, en vez de utilizar la energía que nos pueden brindar los carbohidratos, utilizamos la energía de los lípidos. Entonces, al utilizar esta energía de los lípidos, ya, porque les he dicho que los lípidos cuentan con bastante cantidad de energía, entonces se producen estos cuerpos cetogénicos, ya que al final van a formar parte del sistema nervioso, ya. Entonces, justamente estas proteínas también son capaces, ¿no?, de formar estos cuerpos cetónicos, formar parte de los procesos de lipogénesis, ¿no?, de producción de energía a partir de las grasas. ¿Voy chicos? Muy bien, y acá está, ¿no? Lo que hemos dicho hace ratito, ya lo hemos repetido, está sencillísimo. Tenemos nosotros a los aminoácidos según su valor nutricional, los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Pero ¿cuál es la diferencia entre los aminoácidos esenciales y los no esenciales? ¿Cuál es la diferencia? Que los Que esenciales, los no o sea, esenciales pueden ser sintetizados. sintetizados en el organismo, mientras que los esenciales no. Exactamente. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esos aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita? ¿De dónde lo vamos a obtener? Los alimentos. De los alimentos, ¿ya? De los alimentos, muy bien. ¿Cuáles son?
Valetretri me hizo feliz, ¿se acuerdan? Facilito, ¿ya? Muy bien. Le voy a dejar la tarea de una vez, ya antes que me olvide. Van a dibujar, ¿ya? Dibujar las estructuras químicas de los aminoácidos esenciales, ¿ya? Le van a tomar foto y lo van a subir al EVA. Ya van a dibujar, dibujar. Ya apuntaron, ¿no? Sí. Está en internet, chicos, está fácil eso, ¿ya? Me refiero a Valetretri me hizo feliz, ¿ya? Histidina, si quieren lo consideran, si no, no. ¿Ya? Listo, ahí lo voy a poner en el EVA también. Claro, se va a subir a la plataforma, se va a subir. Por eso yo le estoy adelantando nada más, por si me olvido. Ya, por ahí si me olvido de poner la tarea en el sistema, me hacen acordar. Ya, esa es la tareita. Ya, entonces, ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Valetretri me hizo feliz, ¿no? Valetretri me hizo feliz. Y acá también están considerando la histidina, ¿verdad, chicos? ¿Por qué era importante la histidina? La he puesto acá al último, ¿no? Para Porque los es el niños. último. Para los Sí, niños. es importante los niños, ¿ya? ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Para el crecimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Y refuerza su nivel inmunológico. ¿Perdón? Tiene que ver. Refuerza el sistema inmunológico. Ajá, exactamente, reforzar el sistema inmunológico, ¿ya? Para que no salgan como el macanaki, pues. Una pequeña broma. Ya está. Entonces, sigamos, 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 sigamos. Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿tienen preguntas sobre el tema de proteínas? ¿Qué les pareció? Solamente nos faltaría una partecita que es respecto a enzimas, que les voy a dar. No hay básicamente vamos a ver la clasificación de las enzimas. Ya sabemos que es una enzima también. Ya sabemos que es una enzima, ¿no? Ya vamos a recordar igual. Sí, Fabricio, pueden dibujar los 9, ¿ya? Yo, como le digo, por mí los 8, pero si tienen tiempo y pueden dibujar los 9, no hay problema. Me refiero a la estructura química, ¿ya? Me refiero a la estructura química. Preguntas. ¿No? No, chicos, no cuenten la arginina, no se cuenta a la arginina. Miren, yo busco en internet y me sale esto, ¿ya? Ahí lo van a ver. Me salen incluso los 8, ¿se dan cuenta? Entonces, como le digo, varios biólogos acertamos que son 8 los aminoácidos esenciales. Ahí lo acabo de mandar, ¿ve? Ya, pero está muy fácil, creo, ese dibujo, ya. Traten de buscarlo, traten de buscar la estructura más compleja, ¿ya? La más bonita que encuentren. Pero ahí les acaba de pasar lo que tienen que hacer. ¿Ya? Es una tarea, ya en el siguiente tema ya veremos otra tarea. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no, chicos? Conforme con los temas, ¿hay algo que no se ha tocado? ¿Hay algún punto que no se haya tocado? Por favor, díganme ahorita para después evitar los reclamos contra el profe Renato. ¿Ya? Por favor. Entonces, si todo está conforme, vamos a continuar, ¿ya?
Muy bien, entonces tenemos aquí nosotros a las famosas enzimas. ¿Qué eran las enzimas? ¿Se acuerdan? Son proteínas. ¿Se acuerdan de la regla de oro? ¿Cuál era la regla de oro? Que todas las Regla. enzimas Algunos, son pero todas las proteínas, enzimas pero son no todas proteínas, las pero no todas proteínas las son proteínas enzimas. son enzimas. Ya, muy bien, ya. Así le voy a preguntar en el examen, ya si es que no les viene, ya no es mi culpa, pues eso ya, no sé. Pero así les pregunto yo, cositas importantes, lo más importante yo les pregunto. ¿Ya? Entonces, claro, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Por qué? Porque hay proteínas que forman parte de estructuras biológicas, hay proteínas que forman anticuerpos, ¿no? O sea, diferentes funciones pueden tener las enzimas. Pero vamos a ver qué dice acá. Dice, son catalizadores biológicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir catalizador biológico? Aumenta las reacciones químicas del organismo. Aumentan las reacciones químicas del organismo. Aceleran las reacciones químicas del organismo. ¿Sí? Entonces, dice, son de naturaleza proteica, eso ya lo sabemos, están formadas por proteínas, ¿ya? De naturaleza proteica y estructural que catalizan las reacciones químicas, es decir, aumentan las reacciones. Hay diferentes tipos de enzimas, chicos, ¿ya? Pero según su función, nosotros vamos a ver tipos de enzimas según su función, ¿ya? Vamos a ver estas que tenemos acá. Por ejemplo, la primera dice ahí, oxidorreductoras, ¿ya? Enzimas oxidorreductoras. ¿Qué harán las enzimas oxidorreductoras? Estas enzimas catalizan las reacciones de oxidorreducción. O sea, una sustancia se oxida y la otra se reduce. Profe, ¿y qué es eso? ¿Alguien sabe qué es una reacción de óxido-reducción? Eso hay que preguntarle a su profe de química, ¿ya? No sé si él les estará enseñando reacciones de óxido-reducción. ¿Ya? Óxido-reducción, una aumenta sus electrones y la otra los disminuye. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otro tipo de enzimas que tenemos acá son las deshidrogenasas. A ver, para que quede claro, lo que tenemos que aprender acá en la anterior diapositiva es que tenemos tipos de enzimas, ¿ya? Por ejemplo, estamos viendo la anterior, está ahí acá, óxido-reductoras. Es decir, son enzimas que realizan, ¿ya? ¿Qué cosa? Reacciones que intervienen en reacciones de óxido-reducción entre dos sustratos, entre dos sustancias, ¿ya? Eso tienen que saber. Muy bien, entonces acá tenemos las deshidrogenasas, ¿ya? O deshidrogenosas, es lo mismo. ¿Qué son esas enzimas? Dice aquí, son catalizadores capaces de catalizar la oxidación y reducción de sustrato por sustracción o adición de dos átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al agregar o quitar átomos de hidrógeno se van a producir esas reacciones de óxido-reducción entre dos sustancias. Deshidrogenasas, pues, ahí está, deshidro. ¿Utilizan qué cosa? El elemento I. ¿Qué elemento usan? Hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, ¿ya? Por eso se llaman deshidrogenasas. Transferasas. ¿Qué son las transferasas? Son enzimas que catalizan la transferencia de un grupo glucosílico, metilo o fosforilo de una molécula donadora a una aceptora. Yo tengo una molécula que, por ejemplo, tiene un grupo metilo, ¿ya? Tengo una molécula que tiene un grupo metilo. Y esa molécula que tiene un grupo metilo quiere, ¿qué cosa? Transportar ese grupo o esa ramita, ¿ya? De metilo lo quiere transportar a otra molécula, ¿ya? Para una cierta función. Ya ustedes pueden buscar ejemplos, miles de ejemplos en internet, ¿ya? Pero la teoría nos dice que esta transferasa, ¿ya? Su mismo nombre lo dice, pues transfiere, ¿ya? Transfiere. ¿Qué es lo que pasa? Envía este grupo metilo, glucosílico, lo que necesite la otra molécula, la va a transferir. La va a pasar de este lado, la va a pasar a la otra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la transferasa. Realiza esa función. Transfiere entonces el grupo de interés de una sustancia a otra sustancia, de una molécula a otra molécula, de un sustrato a otro sustrato. ¿Se entiende? Muy bien. Hidrolasas, hidrolasas. Ojo que una es deshidrogenasa y esta de acá es hidrolasa, ¿ya? Hidrolasa. Son enzimas que utilizan agua, ¿ya? Agua, ¿sí? Hidrolasa, hidrolasa. Agua, utilizan agua. La molécula de agua, H2O, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rompen enlaces, ¿ya?
¿Qué tipo de enlaces? Carbono con oxígeno, carbono con nitrógeno y otros enlaces covalentes también, ¿no? Entonces, hidrolasa rompen con agua, ¿ya? Rompen con agua. ¿Qué otra enzima tenemos? ¿Qué otro tipo de enzima? Las liasas. Liasas. ¿Qué es lo que hacen las liasas? ¿Ah? Cortan los enlaces, cortan. ¿Ya? Liasas, cortan. Cortan los enlaces con cualquier sustancia, ¿ya? Que tenga la característica de enzima, obviamente, cortan estos enlaces, ¿sí? Y al cortar los enlaces, van a formar dobles enlaces, dice ahí. Normalmente cortan enlaces simples. ¿Se acuerdan de que yo les enseñé sobre los enlaces simples? Ahí están, ¿ve? Una rayita, ¿sí? Pues van a cortar esos enlaces que pueden ser carbono con oxígeno, carbono con nitrógeno, y al cortarlas, van a ocasionar que se generen dobles enlaces. ¿Mm? Las saturan, ¿no? Las insaturan, perdón, las insaturan. ¿Ya? Entonces, eso es. Isomerasas. ¿Qué es lo que harán las isomerasas? ¿Puede leer, Rosa Aurora, por favor, qué es lo que hacen las isomerasas? Isomerasas catalizan cambios geométricos o estructurales dentro de un... Dentro de una membrana. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que esta enzima lo que hace es un cambio estructural, ya un cambio de forma también. Por eso hay cambio geométrico. Cambian ahí la estructura de la molécula, la van a cambiar. Si es lineal, de repente la pueden hacer geométrica, formando una estructura geométrica, ¿no? Y si es geométrica, si es que forma una figura geométrica X, la puede hacer lineal también. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir, si es una estructura lineal, la pueden hacer geométrica, y si es una estructura geométrica, la pueden hacer lineal. Entonces, eso es lo que hacen las isomerasas, ¿ya? Porque al final la estructura, los átomos van a ser los mismos, van a tener la misma cantidad de átomos. Esta estructura va a tener la misma cantidad de átomos, la misma cantidad de elementos. Lo único que van a hacer es formar diferentes estructuras, formar diferentes formas. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, Muy profesor. bien. Y finalmente las ligasas, pues este es su nombre. ¿Qué es lo que hacen las ligasas? Su mismo nombre lo dice. Dígame. ¿Ya? Ligan, pues, ¿no? Unen dos sustancias, una sustancia con la otra, una molécula con la otra, las unen. ¿Sí? Fabricio, una cosa es enlace simple, otra cosa es enlace doble y otra cosa es enlace triple. ¿Ya? Esos son tipos de enlaces. Pero no es que si yo digo un enlace simple, ahí vamos a encontrar los tres, no, no. Son diferentes, pues. ¿Ya? Son diferentes, tres tipos de enlaces. Chicos, esos con eso de ahí, ¿ya? Con su profe de química, ¿ya? El profe Fernando también sabe química, pero eso tienen que preguntarle a su profe de química. Eso le corresponde a él explicarles. ¿Ya? A su profe de química le preguntan. Muy bien, preguntas. Ya Fabricio me hizo una pregunta. Recording stopped. ¿Falta algo más? Eso es todo. Profesor, Sí. ¿podría explicar otra vez lo que era transferaje, por favor? Ya, claro, claro, claro. Vamos a buscar un video, ¿qué les parece? Para poder entender mejor esta parte. ¿Sí? ¿Les busco un video para poder entender mejor esto? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿O les explico así nada más? Sí, Ustedes Un díganme. video. Un video, video. ¿no? Un video nos va a ayudar a entender mejor. Sí, Voy a sí, buscar sí. un video, ¿ya? Espérenme, espérenme, espérenme. A ver, vamos a ver este ya.
Ya, atentos, atentos. No se escucha, profe. Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir qué son los enzimas y qué tienen que ver el nombre con su función. Los enzimas a veces asustan porque tienen nombres larguísimos y uno no sabe por qué. O sea, ¿por qué me ha tocado esto a mí? Pero en verdad, muchas veces los nombres no hacen más que decirte exactamente qué va a hacer el enzima. Con lo cual, si te lo miras con cariño, es mucho más agradable de lo que parece. Las principales familias de enzimas son 6. La primera de ellas son las oxidorreductasas y, como su nombre indica, lo que hacen es transferir protones o electrones, porque su función es mediar las reacciones de oxidación y reducción, las redox. Las redox las vemos en química, pero también las vemos en bioquímica, porque todo nuestro metabolismo funciona a base de redox. Entonces, un ejemplo de ello sería la NADP reductasa. La NADP reductasa es una enzima que hay en plantas y lo que hace es pasar de la forma oxidada del NADP a su forma reducida, el NADPH. De hecho, es NADPH2. El segundo grupo es el grupo de las transferasas. Las transferasas transfieren cualquier otro grupo que no sea hidrógeno. Por ejemplo, dentro de estas tal vez te suenen las quinasas. Las quinasas son muy comunes, las encontramos por todos lados. Una quinasa actúa y fosforila un sustrato, o una quinasa actúa y fosforila un ATP. La quinasa lo que hace concretamente es un subtipo de transferasa que mueve grupos fosfato. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando en la glucólisis yo paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. En el carbono 6 se me añade un fosfato. La tercera familia son las hidrolasas. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, descomponen algo complejo en elementos más simples. A ver, ahí no está explicando la parte de cómo se transfiere, ¿no? Pero miren el ejemplo, la glucoquinasa, ¿qué es lo que hace? Transferir. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profesor. Ya, lo que está Sí, haciendo ahí profe. es transferir ese grupo 6-fosfato, le está transfiriendo, dice, esa glucoquinasa está transfiriendo, ya, ese grupo 6-fosfato a la glucosa. Entonces, la glucosa que no tenía ese grupo 6-fosfato, gracias a la transferasa, a esa transferasa, que es un ejemplo ahí, ya, que se llama glucoquinasa, ¿qué es lo que hace? Transfiere ese fosfato y ahora esa glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato porque ahora va a tener al grupo fosfato. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, eso es lo que sucede con las transferasas. Como ejemplo tenemos la lactasa. La lactasa es lo que hace que la lactosa se rompa en los dos monómeros que lo forman. Recuerda que la lactosa es un dímero o un disacárido. Entonces se degrada en sus dos unidades elementales o monosacáridos, la glucosa y la galactosa. Las personas que tienen intolerancia a la lactosa justamente no tienen lactasa, con lo cual la lactosa no la pueden respirar, sino que la tienen que fermentar. Y eso a veces produce malas digestiones, hinchazón, acidez. Ahora, cuarta familia, las liasas. Las liasas tanto rompen como soldan, pero lo hacen de manera distinta a la hidrólisis o a la oxidación. Por ejemplo, una descarboxilasa. Una descarboxilasa es lo que actúa cuando el piruvato tiene que transformarse a acetil-CoA para poder seguir con el ciclo de Krebs. Aquí actúa una descarboxilasa que, como dice su nombre, descarboxila, saco carbonos. La quinta familia de enzimas son las isomerasas. Las isomerasas, como dice su nombre, tienen que ver con isómeros. Es decir, vamos a trabajar con moléculas que están compuestas por el mismo número de átomos, por ejemplo, C6. Lo que le estaba diciendo, ¿no? En las isomerasas, tiene la misma cantidad de átomos, los mismos elementos, lo único que van a hacer es cambiar su estructura, ¿ya? 6, H12 o 6. Es decir, vamos a trabajar con moléculas que están compuestas por el mismo número de átomos,
Por ejemplo, C6H12 o 6. 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Lo que pasa es que se distribuyen de maneras distintas, ¿vale? No es lo mismo que yo tenga una glucosa que yo tenga un ácido carboxílico o que yo tenga un aminoácido. Depende totalmente de cómo se ordenan esos átomos. Entonces, lo que me hacen las isomerasas es la interconversión o transformación de un isómero en otro isómero. Por ejemplo, la fosfotriosa isomerasa la vemos participando en la glucólisis, pasando el gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona. Molecularmente tienen los mismos átomos, pero el cómo se ordenan los átomos, eso es lo que cambia y es lo que les da propiedades distintas. Vale, el último grupo o familia son las ligasas. Las ligasas ligan, pero no de fiesta como nosotros. Las ligasas unen dos moléculas y las ligan, las unen con un enlace covalente y gastando energía, pagan para ligar. Por ejemplo, la ADN ligasa. La ADN ligasa es la que hace el enlace entre los nucleótidos y gracias a ella no tengo nucleótidos autistas y aislados, sino que tengo ácidos nucleicos como el ADN o el ARN. En el caso de la ADN ligasa haría una molécula de ADN. Esto es todo. Espero que le hayas perdido un poco el miedo a lo que son los enzimas con esos nombres tan largos y al metabolismo con esas reacciones que parece que no vayan a terminar nunca. En verdad, insisto en que los nombres te ayudan mucho a entender de qué va todo. Si miras modelos moleculares de cómo es cada molécula y de qué entra y qué sale, te lo va a facilitar mucho, aunque te cueste un poquito más de tiempo, pero te facilitará toda la memorística. Si no, es imposible entender metabolismo. ¡Feliz estudio! Muy bien, ahora sí, quedó más claro. Much better. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, Ash. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Hasta que llegue a clase 9:40, ¿no? Ya tenemos tiempo. ¿No? ¿Todo Hola, ¿qué claro, tal? chicos? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Fer Galván. El día de hoy vamos a continuar con el tema de bioquímica. Ya, todo claro entonces. ¿Sí? Dejen su like entonces, por favor, ¿ya? Para saber que todo está claro, todo está bien. Ya, que están entendiendo todo. Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a descansar un par de minutos para regresar con el siguiente tema. ¿Les parece bien? ¿Ya? Vayan al baño, vayan a tomar su avena, su leche con chocolate. Ya, unos 5 minutos, ¿ya? 5 minutos, 5 minutos. Vayan rapidito.
Listo, muy bien. Encendemos todos entonces nuestras cámaras para seguir continuando. ¿Qué nos toca aprender el día de hoy entonces? ¿Qué nos falta aprender el día de hoy? ¿Qué te vamos a hacer, mejor dicho? A ver, los que están atentos con su sílabo. Hola, ¿me escuchan? Chicos, todavía, mira, se han quedado pegados en el baño, creo. A ver, Anthony, Génesis, bueno, Edwin, Steven, Samira, Antonella, Miranda, Joseph, ahí está, Karumi, Andy, Cristina, Angeli, Alexandra Lázaro, Milagritos, Jordan, Angie, Noemí, ya, Julio, Nicolás, Alejandro, Naomi, Valera, Naís, Keila, Dayana, Celo, Brigitte, Keila, Arely, Alejandra, bueno, Alejandra ya creo que sí me he escrito, Alison, Luis Rosas, Jimmy David, ya, por favor. Muy bien, ¿qué vamos a ver ahorita? Ácidos nucleicos. Muy bien, ácidos nucleicos. Muy bien. Recording Ok, in entonces, progress. ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros en la semana 5, chicos? Semana 5, ya estamos en la semana 5. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Alexandra, Brigitte, ¿qué vamos a aprender en la semana 5? Sobre los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, Ajá. ¿Qué más? la estructura y sus funciones, la Muy bien. replicación del ADN y la transcripción del ADN. Ajá, entonces recién vamos a entrar nosotros a ver a los famosos ácidos nucleicos. Sí, esto corresponde a la semana 5. ¿Ya? Muy bien. Entonces miren ahí esa imagen, ¿sí? Fíjense ustedes, tenemos ahí a nuestra famosa molécula de ARN y a nuestra famosa molécula de ADN. ¿Qué significa ARN? Ácidos ribonucleicos. Muy bien. ¿Y ADN, Ashley, qué significa? Sí. Ashley, ¿qué significa ADN? Lorena, Yo, Lorena Paola, ¿qué ADN, significa ADN? ADN significa ácido de desoxirribonucleico. Ajá, muy bien. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos? Miren ahí la imagen nada más. Miren ustedes la imagencita. Y ahí de la imagen. Uno tiene uracilo y otro timina. Ya, muy Y bien. por la doble Excelente. cadena. Exacto, muy bien. De ahí creo que van a sacar las preguntas que les hicieron en el examen, que no debieron tomarles, pero bueno, ahí de repente pueden sacar las respuestas. ¿Qué más podemos ver de esa imagen? Ya, por ahí me han dicho que en el ARN está el uracilo, ya muy bien, en el ADN está la timina. ¿Qué son esos citosina, guanina, adenina? ¿Qué serán? ¿Mm? Tiene que ver con la base nitrogenada. Ya, son bases nitrogenadas, correcto, muy bien. Ya, muy bien, Weimer. Uno tiene doble hélice. Weimer, por favor, manda el mensaje para todos, para que todos lo vean. Ya te he dicho ya. Manda el mensaje para que todos lo vean. Tú me estás mandando directamente a mí. Y cuando yo quiero responder, te voy a mandar a ti también. Yo quiero que se envíe a todos. Perdón, ¿alguien estaba hablando? ¿No? ¿Nadie estaba hablando? Ya. Estábamos viendo nosotros que estas moléculas, citosina, guanina, adenina, uracilo, ¿ya? Que son bases nitrogenadas, ¿sí? Bases nitrogenadas. ¿Por qué se llamarán bases nitrogenadas? Porque contienen en su estructura al nitrógeno, ¿sí? Por eso se llaman bases nitrogenadas. ¿De acuerdo? Entonces, miren ahí ustedes, ¿sí? Que la diferencia entre el ARN y el ADN es este de acá, esta base nitrogenada que está acá.
uracilo. En el ARN vamos a encontrar uracilo. ¿En el ADN encontramos uracilo? No. No encontramos uracilo, pero encontramos, ¿qué cosa? A Timina. la Timina. timina. ¿Ya? Encontramos a la timina. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué más podemos ver ahí? El ARN tampoco tiene timina, ¿verdad? ¿O sí tiene timina el ARN? No, Muy no. bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? ¿Ya respondieron sus preguntas que les vienen en el examen o todavía? ¿Qué más les preguntaron? ¿Qué más les preguntaron? Creo que eso, ¿no? No sé, bueno, yo no sé porque no he hecho esa pregunta, la verdad. Pero ¿qué más podemos ver? Miren, ahí la imagen está tan bonita que nos enseña varias cosas podemos sacar de ahí. Es diferente el esqueleto azúcar fosfato. El fosfato, ya. ¿Cuál será, cuál será la unidad de los ácidos nucleicos? ¿Una? El monómero. Así como hemos hablado nosotros que el monómero de los carbohidratos es la glucosa, por ejemplo, es un monómero, ¿no? O un monosacárido, ¿ya? Como hemos hablado que los monómeros de los lípidos son los ácidos grasos, como hemos hablado que los monómeros El, de las proteínas son los aminoácidos, ¿cuáles serán los monómeros el de los gru- ácidos Los nucleicos? nucleótidos. el Los grupo P más base nucleótidos. hidrogenada más Weimer, pentosa. otra vez sigues cometiendo el mismo error, ya son 2 veces que te voy diciendo. Envía para todos el mensaje, por favor. Ya, ahí le estoy poniendo nucleótidos, ya, nucleótidos. Y chicos, ¿cuál será la composición o cuál será la estructura de un nucleótido? ¿Cuál será la estructura de un nucleótido? ¿Mm? Azúcar pentosa. Ya, muy bien, una pentosa. Una base Base nitrogenada. hidrogenada y el Ya, grupo P. Y un grupo fosfato. base nitrogenada. ¿Y qué más? Y el grupo Fosfato. Grupo fosfato. fosfato o ácido fosfórico también le llaman algunos, ¿ya? Ahí lo estoy mandando en el grupo, ¿ya? En el chat. Muy bien, entonces un nucleótido, o sea, el monómero de los ácidos nucleicos está formado por una pentosa, ¿ya? Una base nitrogenada y el grupo fosfato, ¿sí? Eso es a simples términos. Ya falta el carbono alfa, dice Ben. Claro, pues estamos hablando en términos generales la composición, ¿ya? Las 3 estructuras que conforman a un nucleótido. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora, esa pentosa será la misma para el ARN que para el ADN. ¿Será la misma la pentosa? No, dice Weimer. Mm. ¿Se acuerdan que yo les expliqué No, cuando profe. hablamos de los carbohidratos? ¿Se acuerdan que yo les expliqué? Habían ahí unos monosacáridos de 5 carbonos, pentosos, pues son pentosos porque tienen 5 carbonos. ¿Cuáles eran esos monosacáridos que yo les enseñé? La Ajá. ribosa, la Sexosa, ribosa y desoxirribosa. ribosa. Muy bien, Weimer. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos ahí 2 tipos de pentosas. La ribosa, como dice Weimer, ahí le está poniendo la ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el ADN. Pero es que se diferencian esos nombres. ¿Ya? Entonces, miren que estamos sacando varias características de esto, ¿ya? El ARN está compuesta por una ribosa. Su pentosa del ARN es la ribosa, mientras que la pentosa del ADN, ¿ya? Es la desoxirribosa. ¿Sí? Miren, ya hasta aquí estamos nosotros eh, diferenciando estas cositas. ¿Ya? Profe, pero ¿cuál será la diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa? ¿Alguien sabe? ¿Cuál será la diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa? ¿Mm? Están buscando, están googleando seguro.
¿Nada? ¿Todavía no encuentran? Por el grupo H que tiene unido la ribosa. Por el grupo OH. Sí, que se encuentra en la ribosa. Algo así leí. Miren ahí la imagen que les acabo de mandar. ¿Ya? Miren ahí la imagen que les acabo de mandar. ¿Ya la están viendo, no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, chicos. Fíjense ustedes que ahí hay un carbono, el carbono número 2, ¿ya? Fíjense ahí el carbono número 2, no sé cómo rayarlo. A ver, espérenme. Ya. Profesor, la ribosa Aquí está el presume de un carbono número. grupo. Dime, Cristina. ¿Dónde está tu cámara? Ya. La ribosa presenta un grupo de OH unido, en cambio la desoxirribosa, como su nombre lo indica, carece de átomo de oxígeno. Correctamente. Por eso dice desoxi. O sea, no tiene acá el oxígeno que tiene la ribosa. La ribosa acá tiene un oxígeno. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Sí están viendo mi pantalla, ¿no? Lo que estoy marcando, ya. Entonces, ese es el carbono número 2. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, vuelvo a repetir, fíjense ustedes que aquí tenemos nosotros a nuestro carbono 2 y en el carbono 2 está la diferencia, pues, de la desoxirribosa con la ribosa. Mientras que la ribosa cuenta con su oxígeno, ¿ya? Con su grupo OH, con su grupo hidroxilo, la desoxirribosa, pues obviamente no la tiene. Y esa es la única diferencia, chicos, entre la ribosa y la desoxirribosa. Esa es la única diferencia, ¿ya? Está desoxigenado ahí, no tiene oxígeno la desoxirribosa. En el carbono, ¿qué carbono les dije? ¿Ya? Carbono 2. Carbono 2. Sí, en el carbono 2 de la pentosa. ¿Ya? Puede ser una pregunta de examen. Muy bien. Entonces, esto ya está, ya les mandé, ya les mandé al chat la diferencia entre una ribosa y una isoxirribosa. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver del dibujo? El ARN será una cadena monocatenaria o bicatenaria. Monocatenario. 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea una cadena monocatenaria o bicatenaria? Eso, Eso, que una cadena. no tiene una hebra. Estructura, ¿ya? Hebra. Estructura monocatenaria, ¿ya? ¿Por qué tiene estructura monocatenaria el ARN? Una Porque hembra. solo tiene una hebra. Ah, una hebra, ya, yo había leído mal, una hembra había leído, ya. Una hebra, ¿sí? El ARN tiene una hebra. Entonces, el ADN es, mejor dicho, el ADN tiene una estructura monocatenaria o bicatenaria. Bicatenario. Bicatenaria, bicatenaria, ¿ya? Bicatenaria. O sea, dos cadenitas que se van juntando, ¿ya? Dos cadenitas que se van juntando. ¿Y cómo se produce esa unión de las dos hebras? ¿Cómo creen que se produce esa unión de las cadenas, de las dos hebras? ¿Cómo se Por produce? las puntas de hidrógeno. Base nitrogenada. ¿Mm? Por enlaces puente de hidrógeno, muy bien. Pero ¿quiénes se enlazan? ¿Quiénes se Adenina, enlazan? timina. Adenina con timina. Ya, ¿y qué son esos de ahí? ¿Qué son? Me vas. Nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Chicos, si tienen preguntas, estamos haciendo, miren, un resumen de todo, ¿ya? Un resumen, estamos haciendo un resumen, estamos viendo características, ¿ya? Estamos prácticamente dando las ideas de los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, por favor, presten mucha atención porque son cositas importantes, lo más esencial, lo más importante que estamos viendo acá, ¿ya? Estamos ya haciendo el resumen de todo lo que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Estas dos hebras se unen por enlaces puentes de hidrógeno, ¿ya? Pero esos puentes de hidrógeno, ¿qué es lo que van a unir? Van a unir a las famosas bases nitrogenadas.
¿ya? Y esas bases nitrogenadas son complementarias, ¿sí? Son complementarias. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que saber cuáles son esas bases nitrogenadas, ¿sí? Esas bases nitrogenadas son 5, ¿ya? Son 5, ¿ya? Adenina, ahí le estoy poniendo, guanina, ¿ya? Citosina, ¿ya? ¿Qué más? Uracilo, y timina. ¿Ya? ¿Cuántas bases nitrogenadas son, chicos? Son 5 bases nitrogenadas. ¿Ya? Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, las bases púricas o purinas. Y tenemos a las bases pirimídicas. ¿Cuáles son las bases pirimídicas? O pirimidinas también, ¿ya? Pirimidinas. Son sinónimos. ¿Cuáles son las que quedan, pues? ¿Cuáles? Hablen. Timina, Citosina, citosina y uracilo. timina y uracilo. ¿Ya? Copien, ¿ya? Escriban, tomen screenshot, ahí le estoy poniendo todo. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿en qué se diferencian las bases púricas con las pirimídicas? La diferencia más que todo se da en la estructura, ¿ya? Se diferencian por la estructura, por su estructura. ¿Qué quiere decir eso? Las bases púricas tienen un solo anillo, forman un solo anillo, ¿ya? Mientras que las pirimídicas forman 2 anillos, ¿sí? Entonces, ustedes también van a dibujar las bases, la estructura, ¿ya? La estructura de las bases púricas y pirimídicas. ¿Sí? Preguntas. Es casi lo mismo que les dije con lo de los aminoácidos. ¿Ya? Dibujar, por favor, dibujar. ¿Sí? Porque rápido se encuentra la información en internet, no hay problema. Pero quiero que dibujen. ¿Ya? Se diferencian, ahí se me fue la S, ya se diferencian por su estructura. Ya les dije, no les di un adelanto. Las púricas tienen 2 anillos. ¿Sí? Creo que lo dije al contrario. Las púricas tienen 2 anillos. ¿Ya? 2 anillos. Mientras que las pirimídicas forman un anillo. ¿Se entiende? Hablen, chicos. De nuevo esa partecita, profesor. Ok. Ahí lo estoy poniendo en el chat también, ¿ya? En el chat lo estoy poniendo. Bases púricas presentan un anillo. Perdón, 2. O sea, ya es la falta de café, chicos. Disculpen. ¿Ya? 2 anillos. ¿Ya? Y las pirimídicas. ¿Cuántas? 1. Un anillo. ¿Sí? Entonces, déjame ver.
Para que lo entiendan mejor, ahí está, ya. Ahí lo voy a mandar. Ahora sí. ¿Se entiende mejor, mis queridos alumnos? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar entonces porque ya estamos con la hora. Entonces ya saben cuáles son las dos tareas que tienen que hacer, ¿no? ¿Cuál es la primera? Próxima semana. Dibujar las estructuras de los aminoácidos. Dibujar la estructura química de los aminoácidos. Ajá. ¿Y la segunda? Dibujar las Dibujar la estructuras. estructura de las las bases. bases púricas y pirinas. Ujú. Ya, próxima semana, ya. Siempre les dejo la tarea con una semana de anticipación. Pero lo voy a subir ahí en el EVA igual por si acaso. Al EVA lo tienen que subir. Ojo que son dos tareas que corresponden a dos temas diferentes, ¿ya? Por eso tienen que ver bien ahí, ir a la semana 4 y después ir a la semana 5, porque son dos tareas diferentes. No vayan a subir las dos tareas en un mismo archivo, ¿ya? Son diferentes. Muy bien, entonces hasta acá. ¿Preguntas? ¿Qué les apreció la clase? ¿No? ¿Se dan cuenta? Conversando aprendemos mucho mejor. Ya hemos visto varias cositas sobre el ADN, el ARN, hay que leer siempre, ya saben. Ya, y la próxima pues ya veremos las diapositivas, algunos videos por ahí si es que nos dé el tiempo. ¿Ya, chicos? Entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Cuídense mucho, un abrazo, que les vaya bien su próxima clase. Pero, Pues, profesor. Luego. Hasta luego, profesor.